María Emilia Molina de la Puente cuenta con una trayectoria de 27 años en el Poder Judicial, desempeñándose actualmente como magistrada de circuito, adscrita al 7º Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito. Es doctora en Derecho Judicial, maestra en Derechos Humanos y Democracia, maestra en Derecho con orientación en Derecho Corporativo, especialista en Derechos Humanos y Democracia y en Derecho de las Sociedades Mercantiles, Derecho Constitucional y Amparo y Derecho Procesal Civil y Mercantil. Académica y activista a favor de la efectiva igualdad de género y la restauración del entramado social. Ha impartido cursos sobre temas jurídicos y se ha desempeñado como docente en diversas universidades. Es presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y formó parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial, que se encargará de seleccionar a las y los candidatos que participarán en la elección de 2025. Les damos nuevamente la bienvenida a este programa de entrevistas con nuestras juezas y nuestros jueces, que tiene por objetivo que conozcamos sus trayectorias, que conozcamos un poco su vida personal y todo lo que han trabajado en su carrera judicial, ¿no? Nos da mucho gusto estar hoy con la jueza Emilia Molina, con la magistrada. Muchas gracias, magistrada, de verdad, por estar aquí. Yo soy Alejandra Martínez Verástegui, directora del Centro de Estudios Constitucionales, y me acompaña la investigadora del Centro de Estudios Constitucionales, la doctora Catalina Pérez Correa. Muchas gracias a quienes nos están siguiendo en esta transmisión. Y bueno, como te decía, magistrada, lo que nos interesa muchísimo es conocer un poquito más sobre tu trayectoria, sobre tu vida. Entonces, no sé, Cata, si quieres empezar. No, pues sí, más bien si quieres tú empezar contándonos un poquito de dónde vienes, de dónde naciste, cómo decidiste estudiar Derecho, dónde estudiaste Derecho. Bueno, yo soy de Guadalajara. Cuando estaba estudiando la preparatoria hice una carrera técnica y hice el bachillerato técnico físico-matemático, y entonces yo iba directa a Ingeniería en Sistemas, tenía pase automático. En algún momento estuve en un encuentro de jóvenes y me empezaban a platicar de ciencias políticas y demás, y me encantaba la idea de poder como transitar hacia allá, solo que en Guadalajara no había esa carrera, y mi mamá me dijo que no me podía ir de Guadalajara. Entonces dije, bueno, pues me estudio una temporada en lo que decido qué hacer, y alguien me dijo que por qué no exploraba mejor estudiar Derecho y luego hacer la especialidad en Ciencias Políticas. Y dije, bueno, con tal de que mi mamá ya no me esté regañando todos los días, voy a entrar a Derecho, y total, si el primer semestre no me gusta, pues ya no continúo. Y entré a la Universidad Panamericana en Guadalajara a estudiar Derecho, y pues el primer semestre me enamoré de la carrera. Y pues continué, porque realmente me di cuenta que sin haberlo sabido yo, eso era lo que me encantaba, lo que me sigue encantando. Sigo enamorada de mi profesión. En la propia universidad nos estaban pues preparando para ser realmente abogados o abogadas de empresa. Empecé a trabajar en el primer semestre de la facultad. ¿En un corporativo? En un despacho que tenía asesoría fiscal y que después tuvo una correduría pública. Estuve ahí algunos años, después cambié a una empresa, un consorcio de 35 empresas. Antes de terminar la carrera ya estaba como directora jurídica de esas empresas. La verdad es que disfruté mucho esa etapa. Agradezco infinitamente la confianza que tuvieron en ese momento los accionistas y mis jefes para tenerme ahí. Y después me independicé, puse un despacho. Antes de eso me casé, tuve una hija primero y puse un despacho. Y estando en el despacho, algún amigo me dijo que otro amigo suyo llegaba a Guadalajara de juez y que necesitaba gente de confianza, que si podía ir a apoyarlo en algunas cosas en lo que pues, recibía el juzgado y demás, en un juzgado de distrito. Y llegué al juzgado de distrito hace casi 30 años y pues me quedé. Cerré el despacho y dije, esto es lo mío. Me encanta la labor jurisdiccional. Oye, quizás le puedes contar un poco al auditorio qué hace un juez de distrito. Bueno, es que yo estaba en un juzgado de distrito civil en ese momento, pero en general he estado en prácticamente todas las materias. Pues un juez de distrito lo que hace principalmente es en las cuestiones del juicio de amparo revisar todos los actos de autoridad que las personas, los particulares, llevan en una demanda pensando que hay una violación de derechos humanos o de derechos fundamentales, en el caso de las personas morales. Y entonces el juez de distrito lo que hace es revisar si ese acto de autoridad
violenta o no derechos fundamentales. Y en el caso de que sí se descubra esta violación, pues entonces se dicta una sentencia amparando y reparando esos derechos violados. Muy bien. ¿Hace cuántos años que estás en la carrera judicial y cómo empezaste? ¿Entraste de secretaria? No, entré en lo que entonces existía que era meritorios. Yo fui meritoria unos meses, después fui oficial judicial. Que los meritorios no cobran, ¿cierto? Los meritorios no cobrábamos. Pues realmente nos estaban enseñando a trabajar en un juzgado de distrito, pero obviamente sin cobrar. Hacíamos como, digamos, un tipo como de prácticas, pero pues no había, como ahora que eso ya está regulado y que hay un pago simbólico, pero que hay prácticas profesionales actualmente. Entonces lo que había era ser meritorio y yo, bueno, fui meritoria en ese juzgado, después fui oficial judicial, después actuaria judicial, después secretaria del juzgado. Toda la carrera judicial. Y después secretaria de tribunal, y ya de secretaria de tribunal estuve muchos años, como 13 años en un tribunal administrativo, porque de civil estuve juzgado y en colegiado, y después me fui a juzgado y a colegiado en materia administrativa, y de un colegiado en materia administrativa resulté vencedora en el 7º concurso en el que participé. O sea, las primeras 6 intentos no lograste. Llegaba hasta el último, pero de hecho era broma en Jalisco porque si eran 17 lugares yo quedaba en el 18, si eran 18 yo quedaba en el 19 y así, ¿no? Entonces, y en el último ya quedé. Estuve algunos meses sin adscripción y mi primera adscripción fue el juzgado de Islas Marías, que tenía jurisdicción ordinaria en el archipiélago y auxiliar en toda la República. Entonces, la verdad fue una experiencia maravillosa para mí. Eso fue hace casi 10 años. ¿Te fuiste a vivir? No, cuando yo llegué en 2015 y teníamos dividido el juzgado. Había una oficina de enlace, que se le llamaba así, en Islas Marías, donde había personal comisionado, que iban un mes y luego regresaban y cambiábamos de personal, y el juzgado que estaba en Mazatlán. Y entonces yo lo que hacía era cada 15 días viajaba a Islas Marías. ¿En el barco? No, yo viajaba en avión, porque como yo era juzgado único, entonces estaba de guardia permanente y el barco hacía 18 horas. Sí. Entonces, como hacía 18 horas de viaje, no podía el juzgado quedarse 18 horas sin que estuviera pues la jueza en funciones para poder firmar las libertades. Incomunicada. Exactamente, porque en el barco pues no había señal. Entonces yo iba en avión cada 15 días, celebraba las audiencias presencialmente allá, veía lo que se ofrecía. En algunas ocasiones me quedé 3, 4, hasta 5 días y en Islas Marías, en Isla María Madre, y luego ya regresaba a Mazatlán. En realidad es que yo podía actuar en cualquiera de las dos oficinas, entonces iba y venía. Y la verdad es que fue una experiencia muy interesante, para mí la más importante tal vez de mi carrera judicial. ¿Por qué? Porque la igualdad en la isla se sentía diferente, pues digamos que lo podíamos vivir. En algún momento estábamos, por ejemplo, en un evento que se hizo por parte del complejo, donde estábamos sentados en la misma área de la isla, personas con diferentes uniformes. Entonces, claro, el uniforme beige era el de las personas privadas de su libertad, estaban los marinos, estaban los sacerdotes que estaban ahí permanentemente en la isla, estábamos quienes estábamos de juzgados, estaban la gente de la entonces Comisión Nacional de Seguridad. Entonces, realmente lo que nos diferenciaba era un uniforme, pero todos estábamos en las mismas circunstancias. En algún momento me tocó, por ejemplo, que hubo una tormenta tropical y no nos pudieron sacar porque el avión llegaba y si yo me tenía que quedar, el avión se regresaba porque realmente no había un aeropuerto, había una pista nada más. Entonces el avión se iba, se fue y ya no pudo regresar por nosotros porque la tormenta ya no permitía que regresaran y entonces pues se acabó la comida y se acabó el agua. Entonces pues no importaba si eras la jueza de distrito o si eras un militar o quien fueras, no había comida para nadie. Quienes tenían un poco garantizado lo mínimo básico eran las personas privadas de su libertad, pero no les íbamos a quitar su comida, por supuesto. Entonces, pero todos los demás es un momento donde dices, a ver, aquí no importa tu cargo, no importa quién eres, y lo que importa es que todas las personas somos iguales y a todas las personas los derechos se nos deben garantizar de la misma manera. Y entonces fueron experiencias muy interesantes, poder platicar, como había un régimen de semilibertad en ese momento allá, platicar con las personas privadas de su libertad de por qué habían cometido los delitos, porque ya todos estaban sentenciados, y cuáles eran sus expectativas de vida, si salían libres o no. Y entonces entender un poco esta otra parte de la sociedad,
esta otra parte de la actuación del Estado frente a las personas que están sentenciadas. Eso la verdad para mí fue pues muy enriquecedor profesional y personalmente. ¿Y alguna historia de alguna de estas personas que nos podrías compartir? ¿O algún caso en el que hayas participado como... Yo no sentenciaba, sentencié como 2 o 3 porque a mí ya me tocaba como la parte de la ejecución. Muchas de las personas que estaban sentenciadas en Islas Marías eran sentenciadas por gobiernos de otros países porque conforme a los tratados internacionales, si están sentenciados, por ejemplo, por el gobierno de Cuba, pueden cumplir su sentencia más cerca de su familia, es decir, en territorio mexicano. Entonces eso era muy interesante porque podía yo revisar las sentencias de España, de Brasil, de Cuba, de Estados Unidos, y entonces te das cuenta como esta diferencia de los sistemas jurídicos en todo el mundo. Pero bueno, por compartirles alguna de las historias que me dejaron como muy marcada, hay muchas, pero alguna de ellas, había un señor que ya estaba muy grande, tenía más de 80 años, y tenía un beneficio preliberatorio y tenía que otorgar una fianza de 10,000 pesos. Y ya tenía varios años cuando yo llegué que se le había otorgado el beneficio y que no entregaba la fianza. Entonces, platicando con él, nos decía que él vivía en Estados Unidos con su familia y sus hijos le pagaron el viaje a México para que fuera a ver la tumba de su esposa. Fue a ver la tumba de su esposa, vio que estaba un poco desarreglada, entonces pues se quedó para arreglarla en un pueblo creo que de Michoacán, y terminó gastándose el dinero que le habían dado sus hijos para el regreso en el arreglo de la tumba, y para no pedirle a sus hijos se puso a trabajar en un taller de tapicería. Estando en el taller, iba empezando a trabajar cuando hay una redada y se dan cuenta que adentro de los muebles había droga, y entonces a todas las personas que estaban ahí las detienen y finalmente lo sentencian a él a algunos años de prisión. Y nosotros le decíamos que por qué no le pedía a sus hijos los 10,000 pesos, porque por lo que nos contaba, los hijos sí tenían esta posibilidad de darles, y él decía que prefería que sus hijos pensaran que él se había muerto, porque él nunca les avisó ni que lo habían detenido ni nada, porque él toda la vida había intentado darles un buen ejemplo, y que ellos supieran que él estaba detenido, aunque él decía que no había tenido pues la intención de participar en este delito, que era romper todo lo que les había enseñado. Entonces él prefería quedarse en la cárcel y que sus hijos creyeran que estaba muerto, a darles este mal ejemplo. A mí la verdad, esa historia me marcó mucho. Supe que después había algunas asociaciones que estaban intentando reunir el dinero de la sociedad civil para pagar su fianza, como se hace en muchos casos en otros lugares. Lo que pasa es que pues, la isla, precisamente por lo alejado, tenía menos interacción con algunas asociaciones, aunque la verdad es que en lo que a mí me tocó ver era un muy buen sistema de reinserción y que realmente funcionaba. Tuvo muchos premios incluso de la ONU. Y bueno, pues lastimosamente ya no funciona como esta cárcel modelo que había. Todos estos distintas adscripciones que cuentas, decías hace rato, tuviste una hija. ¿Cómo es ser juzgadora con las cargas de trabajo, ser mamá? ¿Nos puedes contar también si encontraste barreras como mujer, acceder hasta donde llegaste? Bueno, te cuento que tengo 4 hijos. Okay. O sea, una hija de 3 hijos. Ella nació antes de que yo entrara al Poder Judicial, los otros 3 nacieron ya estando yo en el Poder Judicial. Es bien complicado, la verdad, sobre todo porque, digo, vivimos en una sociedad donde el Poder Judicial no es ajeno a hacer esta parte al interior de las barreras que hay para todas las mujeres y a los cuidados. Es parte de la propia sociedad. Y la parte de afuera de la sociedad, o sea, de llegar, por ejemplo, al kinder de los niños y que me dijeran, ¿cómo trabajas? Y entonces es así como, si dices que eres delincuente, puede que pongan una cara menos grave, ¿no? ¿Y quién cuida a tus hijos? O sea, o por qué mi marido iba y cuidaba a los niños en las piñatas cuando yo estaba en juzgados, etcétera. Sí es complejo eso. Sobre todo hay una parte bien complicada que creo que coincidimos todas las que somos mamás y además estamos en carrera judicial, y es la culpa. Porque todas sentimos que les estamos fallando a nuestros hijos, pero no podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo dentro de la judicatura.
Yo acá quisiera compartirles alguna compañera en algún momento de catarsis que tuvimos varias, donde todo el mundo éramos mamás y teníamos este sentimiento de culpa. Empezamos como a los ejemplos, cuál era el más grave que habíamos dejado de estar con nuestros hijos e hijas. Y una de ellas nos dijo que no había llegado a la boda de su hijo, porque estaba en una audiencia. Uy. Y entonces, pues que después de la audiencia ella lloró, pues ya se había casado su hijo. Y su hijo le habló y le dijo, vente a la fiesta, no pasa nada. Y cuando llegó, él le dijo, y esto lo comparto para todas las mamás que trabajan en lo que sea, porque finalmente creo que todas compartimos este sentimiento de culpa en algún momento. Su hijo le dijo, no te preocupes, mamá, yo siempre he sabido que me amas y que tu forma de amarme ha sido trabajando por un mejor país. Y esta familia que yo estoy haciendo ahora, la hago en un mejor país en el que tú trabajaste. Y muchos años después de que platicamos eso, qué increíble, alguna vez mis hijos me dijeron algo parecido. Bueno. Incluso ahora en este tema de la reforma, del activismo y de todo esto, pues claro, hay muchos cuestionamientos que se hacen respecto de nuestras propias familias en todos los momentos, pero mis hijos, que probablemente nunca habían tenido el momento para decirlo, me dijeron que si de algo estaban orgullosos era de decir desde el kinder que su mamá trabajaba para la justicia del México. Y entonces yo creo que eso lo vale todo, porque no solo es lo que creemos personalmente, y es una convicción absoluta, sino que además este trabajo que verdaderamente hacemos por las siguientes generaciones, pero por supuesto primero las que están cerquita de nosotros, nuestros hijos e hijas, saber que lo saben, saber que saben que las noches que no llegamos, los días que no estuvimos en los eventos, cuántos días de mayo no estuve en el festival, etcétera, y que claro que duele, claro, que no fue en balde, porque ellos saben que fue otra forma de amar, y es amar a nuestros hijos, amar a nuestro país. Y de dar ejemplo también. Claro, ¿no? exactamente. Se cambia es cambiando. Una forma de amar. Claro. Creo que justo el amor es eso, ¿no? De darles un ejemplo, darles razones para que estén orgullosos y razones para que en algún momento ellos den a México lo que en su momento yo intenté dar, lo que todavía intento dar, y que con el convencimiento de que lo que más amamos, que es nuestras familias, forman parte de esto que quisimos hacer por nuestro país. Oye, y de todo esto es una historia de mucho sacrificio personal en el que participa además toda la familia. Y después de tantos años en el Poder Judicial, ¿qué 30 dijiste, ¿verdad? Casi, Perdón. casi 28. 28. Entonces el sacrificio es uno, estar dispuesta a sacrificar todo esto. ¿Qué otras cualidades has visto tú en tus 30 años en el Poder Judicial que crees que son fundamentales para tener buenas personas juzgadoras? Bueno, yo creo que principalmente la vocación, porque si no tienes vocación de servicio, vocación para la impartición de justicia, porque hay muchos tipos de vocaciones, claro, muchos tipos de vocación de servicio en diferentes áreas del trabajo que se hace en una sociedad, pero esta vocación en especial es que yo creo que no se trata de hacer sacrificios, ¿sabes? Sino de tomar y hacer elecciones que probablemente no son las más populares, pero que son las que nos convencen. Yo, ¿Hablas como persona frente a tu familia o como persona juzgadora frente a un caso? Las dos cosas. Yo creo que, a ver, frente a mi familia, yo nunca he sentido que sacrifico para, o sea, como que valen menos y los sacrifico a ellos para poder estar como persona juzgadora, sino que hago una elección, y la elección es, insisto, darles a ellos a través de mi trabajo. Y como juzgando casos, pues igual, porque necesitamos elegir, a veces no ser populares, muchas veces no ser populares, a veces ir contracorriente, otras veces, aunque te esté rompiendo el corazón el caso, pues tienes que tomar una decisión porque así es la decisión. Y todo eso creo que son elecciones de vida, que no solamente, creo que la carrera judicial no solamente es una elección de vida cuando comienzas, sino que estas elecciones las hacemos todos los días. Todos los días tenemos la misma oportunidad de decir hasta aquí.
todos los días tenemos la elección de decir, hoy ya no quiero, hoy ya esto no es para mí, y todos los días decidimos quedarnos y decidimos seguir haciendo algo que sabemos que no es popular. O sea, esto de la carrera judicial es absolutamente impopular y seguirá siendo impopular. O sea, no importa cómo cambien la Constitución, la función de juzgar no es popular porque hay a una parte que le dices que no tiene la razón. Y eso es el 50%, siempre. Entonces, ¿Y la reforma judicial cómo crees que va a afectar la posibilidad de tomar decisiones impopulares? Creo que van a seguir siendo impopulares, pero se van a ver desde otra perspectiva. O sea, desde buscar mi popularidad como juzgadora para conseguir votos, pero eso no quiere decir que mi función vaya a ser popular. O sea, voy a buscar que sea lo más benéfico, seguramente, pero sigue habiendo dos partes. Y entonces seguramente hay una parte a la que no le va a gustar. O sea, la otra puede que me dé muchos votos, pero va a seguir siendo muy impopular. El gran problema es poner un factor, el que sea, para que no sea independiente las decisiones. Creo que las elecciones de vida van a seguir siendo de cada quien, pero esas elecciones tienen factores que no van a permitir que sean independientes, este mismo forma de ir decidiendo no solo los asuntos, sino lo que vamos a querer hacer cada día de nuestras vidas. Yo creo que ser persona juzgadora ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Aunque esté en el retiro, seguramente me seguiré sintiendo magistrada y juzgadora. ¿No vas a continuar? No. Yo salí en la tómbola infernal para 2027, pero no, yo me voy mucho antes. La verdad es que el Poder Judicial que comenzará a existir a partir del 1 de septiembre, creo que no va a ser una institución en la que yo me sienta parte, en la que yo pueda elegir seguir estando. Entonces, bueno, me voy antes, pero creo que seguiré siendo juzgadora porque además luché por esto, me preparé para esto, estudié para ser una mejor persona juzgadora, a pesar de mis hijos, a pesar de tener 4 hijos, estar casada, tener una mamá en su momento enferma, ya falleció, pero todo eso son factores externos que a las personas que llegan como justiciables no les importa. Yo no les puedo decir, fíjese que hoy no puedo dictarle su libertad porque tengo un niño con fiebre. Entonces, hay que malabarear con todo, pero además estudiar para dar un mejor servicio. Yo rápidamente, y no es por presumir, pero solo para que quede constancia de que también hacemos esto las personas juzgadoras. Tengo 4 especialidades, 2 maestrías, un doctorado y muchísimos diplomados que se van intentando retirar las horas. Experiencia también. Y los 28 años de experiencia judicial en muchísimos órganos judiciales en diferentes partes de la República, y que se va intentando hacer que las horas del día duren más, pero que es en beneficio de verdad de lo que creo, estoy convencida. Mi trabajo siempre ha sido para dejar un mejor México para mis hijos, un mejor México para estas generaciones que estamos hoy aquí, pero sobre todo para las generaciones que vienen. Y eso, pues, vale la pena. Bueno, yo tenía una pregunta. ¿Cómo te sientes frente a esto? ¿Cómo se siente tu familia frente a los cambios, esta decisión? Bueno, pues es un proceso muy difícil, es un proceso de duelo, sin lugar a dudas. Nos cancelan y nos arrebatan una decisión de vida, que insisto, no fueron sacrificios, pero que sí elegimos quedarnos con menos cosas de contacto de familia. Mi hijo, el más chiquito, tiene 19 años y en algún momento en una de sus clases le estaban diciendo algo de que la corrupción en el Poder Judicial, etc. Y pusieron una foto mía porque salgo en diferentes medios y decían que como la magistrada que era corrupta. Y entonces él se levantó y les dijo, yo estoy seguro que no es corrupta. Les dice, pero lo único que sí le puedo asegurar, porque eso sí me consta, es que en 19 años yo no vi a mi mamá porque estaba en un juzgado. Entonces, evidentemente me duele, pero sé que él sabe que no estaba haciendo algo que no fuera para beneficio de él, y él me lo ha dicho, igual que los otros, pero que además esto es mucho más trascendente. Este trabajo, que a mí me parece el mejor regalo de vida que me ha dado la vida propiamente, es
regalarle a México mi trabajo y mi mejor esfuerzo, y es mucho más trascendente que un hoy, mucho más trascendente que lo que podemos vivir hoy, el dolor que podemos sentir. ¿Qué estamos sintiendo? Estamos sintiendo un duelo muy fuerte, con mucha tristeza, y con mucha tristeza no solo por nuestro plan de vida personal y familiar, sino por mucha tristeza por lo que parece que viene para México. Y bueno, yo quería lo mejor para mi país, sigo queriendo lo mejor para mi país. Ojalá me equivoque en mis predicciones y esto realmente funcione y en algunos años digamos, mira, la reforma funciona. Ojalá, pero esto es trascendente para dentro de muchos años, cuando mis hijos, las futuras generaciones vean lo que hicimos, que sepan de qué lado de la historia estuvimos y que en una valoración ya sin filias y fobias del futuro, pues se pueda decir que por lo menos, y eso es lo que yo personalmente quiero, que se diga que Emilia Molina, y no porque se ponga mi nombre o no, sino que al momento de que alguien valore mi trabajo, así sean mis hijos, mis nietos o quien sea, pues vean que tomé las decisiones correctas para lo que yo quería dejar en este país. Muchísimas gracias, magistrada, de verdad. Gracias. Y yo, bueno, quiero agradecerte por todo ese trabajo, porque sé que también ustedes cambian vidas con cada una de las decisiones que toman y dejan precedentes que impactan en este país necesariamente. Y bueno, como tú dices, son muchos años de trabajo y de esfuerzo. Y pues yo te quiero dar las gracias y gracias por acompañarnos aquí. De verdad que ha sido un privilegio platicar contigo. No sé si quieres hacer alguna reflexión final para las personas que nos escuchan. Pues solo que para quienes están ahora en funciones, en duelos por cualquier situación de vida que la lleven a reinventarnos, probablemente no podemos hacer grandes cambios estructurales como quisiéramos cada una de las personas, pero estoy segura que cada una de nosotras podemos hacer cambios en algún grupo de personas. Y si cada quien hacemos cambios benéficos para un grupo de personas, seguramente nuestra vida no fue en balde, y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar. Si eso lo logramos en poquitas personas, pero muchos poquitos, hacemos muchos y seguramente haremos un gran cambio. Lo que toca ahora es reinventarnos personalmente y buscar reinventar el país y, por supuesto, pues rescatar la democracia que todos queremos para poder vivir en paz. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias por compartir y por la generosidad de contarnos estas cosas tan personales y estar aquí. Con esto damos por concluida el episodio de hoy. Acompáñenos, por favor, en la siguiente.